Bienvenidos a Hanging Ruby, al primer episodio de Hanging Ruby, la mateada virtual acompañada con un poquito de programación. Hoy tenemos el agrado de estar en la compañía de Tute Costa. Conocí a Tute Costa en la RubyConf Argentina del 2013. Él dio un workshop justamente del tema que vamos a ver hoy. El workshop no lo pudo terminar por una cuestión de tiempo y surgió la idea de hacerlo en esta mateada virtual. Así que los dejo con Tute que se presente. Hola Fede, yo, bueno, soy Tute. En Rails, en RubyConf Argentina, en noviembre fue. Fue en noviembre, sí. Noviembre del Muy 2013. bien. Y ahí planeé hablar de 4 patrones de refactorización para trabajar con código existente, cómo hacer que tienda a un diseño mejorado. Y me dijeron 2 horas, ¿no? Y yo dije, no, 1 hora es suficiente. Y me parece que en 1 hora podíamos haber llegado a haber hecho dos. Y me apuré un poco y hicimos tres. Sí, es Así verdad. que bueno, la idea es presentarlo con, La idea es presentar a los 4 con un par de ideas y siendo que no es un taller, digamos, seguramente en alrededor de 1 hora tiene que ir bien. Son 4 ideas, cuatro patrones, 4 estructuras, digamos, que definen ciertos pasos a seguir para corregir ciertas anomalías en el diseño de software. Y de manera que el alcance de los cambios no sea enorme, no sea un Big Bang Refactor, de manera de poder aplicarlo en la vida diaria, mientras estamos publicando nuevas versiones del software, mientras estamos creando nuevo comportamiento. Bien. Bueno, me faltó introducirte. Tú te mantienes los proyectos Merit y Doorkeeper, que varios de ustedes habrán escuchado nombrar o utilizado. Trabaja en Rails desde el año 2007. Trabajó en el 2012 en una startup de Chile y en el 2013 para General Assembly. Y bueno, me decía que en la actualidad está haciendo freelancing, así que si alguien quiere contratarlo, ahí está disponible. Muy bien. Bueno, ¿te parece que empecemos con el workshop? Dale. Voy a arrancar mostrando código de ejemplo, explicando cada patrón, cuáles son los pasos a seguir y aplicándolos sobre el código que tenemos. Y después, bueno, obviamente discutimos, discutimos y hacemos un poco de conversación sobre lo bueno, lo malo y cosas por el estilo. Antes una precondición, me gusta decir, que es que antes de encarar cualquier tarea de refactoring, si no hay tests, es como tirarse al vacío sin una red de contención. La precondición de todo el trabajo que vamos a hacer hoy, que es refactoring, que es cambiar la estructura interna de un programa sin cambiar su comportamiento, implica tests para poder garantizar que el comportamiento de hecho se mantiene, a pesar de que estamos haciendo cambios a veces de muy bajo nivel. Bien, Así que el código que yo voy a tener acá tiene ciertos tests y lo vamos a estar corriendo frecuentemente haciendo algo similar a TDD, a Test Driven Development. Solamente un bien. comentario. Algo para destacar es que los tests tienen que ser confiables, ¿no? No, Bueno, no sí. porque haya test van a hacer cualquier cosa. No vale hacer Eh, trampa, ¿eh? exactamente. Pero es, Bueno, es bueno. algo importante para el tema en cuestión. De una, de una. Para mí es fundamental, digamos. Yo no me animo a cambiar código sustancialmente sin poder comparar en más o menos rápido si funciona o no funciona como esperábamos, sobre todo código que no conoces. Pero bueno, arranco con los ejemplos porque podemos discutir sin un buen rato en esta mateada. Voy a Bárbaro. compartir mi pantalla. A ver, un segundín. Ahí vamos. ¿Me ves? La pantalla. Un momentito. Ahí se ve. Perfecto. El primer patrón es conceptualmente sencillo. Ah, perdón, antes explico un poco lo que estoy viendo. A la izquierda hay una breve explicación del patrón que vamos a discutir. A la derecha hay código de ejemplo sobre el cual aplicarlo. Y acá abajo a la derecha, en fondo blanco, están los tests que yo voy ejecutando a medida que hago cambios. Y que el objetivo obviamente es que se mantengan en verde a medida que mejoramos el código. El primero se Perfecto. llama método que revela la intención.
en inglés Intention Revealing Method, y la idea es asignar nombres a pedazos de código que cumplen una función y que cumple una función concreta y que puede ser descrita por el nombre del método o variable. Esto es útil en programas que tienen métodos largos, por ejemplo, con mucho código de estilo imperativo, digamos, en donde uno, qué sé yo, suma dos números, mete cosas dentro de un arreglo, modifica un hash, cambia la estructura interna de un hash por otro, y sin nombres que estén diciendo qué está pasando. Por ejemplo, estoy sumando este número con aquel otro y esto significa que son los kilos de pan en la panadería. Un programador nuevo o nosotros mismos dentro de un mes no tenemos ni idea de lo que está pasando. Eh, a veces, eh, a veces, cuando el código es así un poco confuso, la primera como intención que surge es agregar comentarios, ¿no? Comentarios en el código comentado. Entonces poner en lenguaje natural lo que está pasando acá es que sumamos los dos números que significan la suma de kilos del pan en la panadería. Pero después el código sigue siendo críptico. Entonces el objetivo de Intention Revealing Method es generar código que ni siquiera necesite comentarios, que se explique a sí mismo. Yo acá puse a la izquierda 4 pasos que son como mi algoritmo para aplicar este patrón sobre código existente, que es escribir comentarios sobre el código que expliquen lo que está pasando cuando no existen, transformar esos comentarios en métodos, casi una transformación sintáctica, sacar los caracteres de comentario y transformar los espacios en guiones bajos, y eso ya es código ejecutable. Entonces, si generamos los nuevos métodos que se generan al cambiar los comentarios por llamadas, queda código que se explica a sí mismo, código que se puede leer en lenguaje natural. Bien, perfecto. Así que, Autodocumentado, digamos. claro, y como hablábamos con vos, Fede, cuando nos vimos, los comentarios, ¿cómo es la frase que vos decís? Son como mentiras esperando Sí, aparecer, porque sí, son mentiras esperando aparecer. quedan Porque en algún viejos. momento se queda fuera de tiempo el comentario. Cuando cambiamos Claro, el código no tendemos a cambiar el comentario y el comentario se convierte en una mentira automáticamente. el código nunca miente, el código hace lo que hace. El comentario es racionalización sobre el código, puede mentir. Exactamente. Así que bueno, vamos a arrancar. En estos archivos arriba hay un setup que es como incluir la aplicación, sería, no importan los detalles, eso hace que este código funcione y haga lo que tiene que hacer. Y la última línea en general es requerir los tests para yo poder ejecutarlos de una manera muy sencilla y rápida. No hay magia ahí. Podemos pensar que esto es un controlador de una aplicación Rails existente y de hecho, bueno, ese es el objetivo. Y todos los ejemplos los saqué de aplicaciones reales con las que trabajé en estos últimos tiempos, en estos últimos meses. Bien. Así que bueno, acá tenemos la acción index de projects, que es como un índice, bueno, de los proyectos. Es un método medio largo, medio ancho, así que es como difícil de entender qué está pasando. Y por suerte, entre comillas, tenemos comentarios. Bien. Arranca con un if que dice que si el usuario fue registrado hace poquito, le mostramos, de hecho, bueno, no es hace poquito, es hace más de una semana, le mostramos sus proyectos activos. Si no, mostramos los proyectos públicos, que lo llamamos de esta manera, Project Featured. Y además, si el usuario está logueado y fue registrado hace menos de una semana, le mostramos un mensaje flash que diga, bueno, registrate y, no sé, pagá para poder tener acceso a tus propios proyectos, cosas por el estilo. Bien. Tenemos estos dos comentarios y lo que voy a hacer es intentar hacer los métodos ejecutables. Bárbaro. Entonces, lo primero que hago es eliminar. Perdón, Sí, cuando vimos hace un rato el código con vos antes de empezar el Hangout, los comentarios estaban en castellano y surgió una pregunta, si escribir el código en inglés o escribirlo en español. Y se armó una discusión interesante que por ahí está bueno plantearla de nuevo. sí, de buena. Sí, podés estar hablando y pensando en español y estar escribiendo cosas en inglés. Exacto. Eh, El ejemplo que me hizo decidir, voy a poner acá código de ejemplo, que me hizo decidir escribir código en inglés y pensarlo en inglés, es cuando usando device, con modelos en castellano, en Rails, me quedó un método llamado current usuario.
Y bueno, Le ejemplos de vienes. eso hay todo el tiempo. Entonces, un usuario, después también quedan cosas como en el modelo, en la clase de usuario, as many comentarios. Entonces, estás todo el tiempo mezclando dos lenguajes y a mí, personalmente, me es más claro definir todas las cosas en inglés. Las llamadas a métodos, las variables, las relaciones, las tablas en la base de datos, los atributos. Y Sí, es una por decisión otro que lado, tomé que me parece menos confusa, pero bueno, es a decidir de em, cada uno, ¿no? sí, por otro lado, Rails a veces se confunde un poco cuando hay dos idiomas distintos, porque Rails por convenciones muchas veces hace singularización o pluralización de palabras Sí, y inflections. me ha pasado que se confunde. Sí, a Así ver, no me que, sale ningún ejemplo, pero hay varios. sí, así que mejor Y, conservar el idioma original. claro, es medio loco eso, que todos los lenguajes que yo conozco están en inglés. Creo que hubo casos raros de lenguajes en ruso, lenguajes en español, pero bueno, no despegaron. Que en vez de tener las palabras clave en inglés, las tenían en el idioma original. Entonces acá deberías escribir sí en vez de if. Así que bueno, no sé, un tema para pensar. A mí el inglés no me es un problema, por suerte, así que le puedo escribir todo en el mismo lenguaje. Sí, eso es bueno. Bueno, arranco. Arranque. When user is cuando el usuario está admitido, al menos desde hace una semana, entonces mostramos sus proyectos activos. Voy a hacer que esto sea una condición. Admitted at least a week ago. Entonces, acá en vez de espacios voy a poner guiones bajos. Termino con un signo de pregunta, haciendo la convención de que cuando devuelve booleano termina en signo de pregunta. Y dejo esto arriba y corro los tests para ver cómo van. Y entonces, como esperábamos, me dice que ese método no existe todavía. Entonces le voy a definir como un método privado de esta clase. Y corro los tests de nuevo. Y me dice que esperaba tener proyectos activos del usuario, pero me mostró los proyectos públicos acá abajo. Y eso es porque, bueno, todavía no moví la condición a ese método. La muevo allá abajo. Exacto. O sea que devuelve siempre un valor falso en este momento. Claro, devuelve nulo Devuelve nilo. que, claro, que evalúa falso. Corro los tests y estamos en verde. Entonces de esa manera ya no necesitamos el primer comentario. El código se explica a sí mismo. Voy a hacer Claro. lo mismo con el segundo, a ver qué dice. Si no fue admitido, mostramos algunos proyectos públicos y además mostramos un flash de marketing cuando el usuario es nuevo. Entonces voy a hacer de este un método nuevo. Marketing flash, le voy a llamar así para que no sea larguísimo. Cambio los espacios por guión bajo y hago que eso sea una llamada a un método. Entonces el objetivo es extraer este código a su propio método. Bien. Corro los tests, me dice que ese método no está definido, entonces lo defino acá abajo. Corro los tests y me dice que esperaba un flash message, pero que está vacío, está nulo. Bien. Entonces Eso es porque muevo la todavía no está parte, haciendo nada el método. claro, muevo el código que faltaba y estamos verdes. Hay otro tema muy importante de este patrón, que además de explicarse a sí mismo el código, como ahora vemos, ahora el método tiene menos líneas y más lenguaje natural. Bien, sí. Estamos separando niveles de abstracción. Que un usuario sea nuevo o no, que sea más de una semana o no, time now menos un número rarísimo, todos esos son detalles de implementación. Discutiblemente, ¿no? Para este proyecto son detalles de implementación. Pero ¿qué tipo de proyecto mostramos según el usuario sea nuevo o no? Eso es un detalle de más alto nivel, eso tiene un nivel de abstracción superior. Claro. Y era raro antes porque estaban los detalles de implementación mezclados con las necesidades del negocio, digamos. Que eran, bueno, cuando el usuario es más o menos nuevo, entonces mostrarle este mensaje de marketing. Pero estaba como todo eso, ¿me entendés? Mezclado entre los detalles de qué significa que un usuario sea nuevo, si el usuario está logueado o no, y cosas por el estilo. Sí, son Entonces, cosas que a este esto no, método no le interesan.
Ahí va, claro. Entonces, es una manera de separar los detalles de implementación de lo que el negocio nos necesita, de lo que nuestro cliente necesita. Perfecto. Entonces, en métodos privados escondemos esos detalles de qué significa que el usuario sea nuevo o no, mientras que en los métodos principales de esta clase nos dedicamos a pensar en qué está pasando, qué necesitamos hacer y por qué. Bien. Y si necesitamos saber qué es un usuario nuevo, simplemente vamos y miramos el método que ya está creado. Claro, de una, si necesitamos de una. Después, bueno, acá hay otras anomalías, como hay obviamente código duplicado, probablemente la pregunta de si el usuario sea nuevo o no pertenece al modelo usuario en vez del controlador de proyectos, pero creo que con eso ya cubrimos este patrón, Intention Revealing Method, o me Bien. estoy olvidando de algo por ahí, no sé, si tenés alguna pregunta. Tengo ahí dos preguntitas acá esperando ser contestadas. La A ver. primera, ese número mágico, el 7 por 24 por 3600, que implica una semana, ¿no? Sí, por suerte ¿Lo sabemos, extraerías ¿eh? en, ¿lo extraerías en su propio método? Sí, yo creo que sin duda. Esto es primero trivial de hacer, uy, perdón, trivial de hacer. Y además es súper confuso, sí, es un número mágico. ¿Qué significa eso? Es un número mágico. Imagínate si ni siquiera estuviera esa semántica de 3600, que más o menos sabemos que es una hora por 24, que más o menos son las horas de un día, por 7, los días de una semana. Imagínate si todo eso estuviera expandido en el número que es. Vamos a ver cuál es. 604.800, peor todavía. En cambio, es una manera de hacer intention revealing method, pero con variables, digamos. Claro. Por otro lado, Seguimos estás eliminando un poco de duplicación, de una. ¿no? La Porque lógica de cómo se si en alguna de computa. las dos le erraste en el número, Claro, si de una. pusiste 36.000, por ejemplo, sin querer, esto te lo resuelve. A ver, de hecho, si los tests fallan. Sí, mira. Si cometo un error ahí, los tests igual fallan, cosa que es Claro. muy buena. Eso, sí, sin duda lo haría porque además es fácil. Y esto tal vez tenga más sentido como una constante, Sí, porque nunca cambia y es solamente un nombre semántico que le queremos dar. claro. Ahí va. Y los test siguen verdes. Perfecto. Y la otra pregunta que quedó colgada, si ese mensaje flash debería tener su propio método o no. ¿Convendrá o no convendrá? Ujú. Déjame pensar un minuto. Dale. Ahora me surge la idea de que así lo veo sencillo, el método es suficientemente chico, tal vez la condición sacarla de la extraería y la movería a usuario. Si el Bien, usuario es nuevo o no, eso sí, lo simplificaría un toque. Son líneas largas y medias raras. bien. El flash en sí, lo único que me gustaría hacer, si es tal vez moverlo a los diccionarios de internacionalización, como Sí. hace Device, por ejemplo, Ujú. de manera de no tener contenido en nuestro código. Entonces, si marketing o quien sea que decide el contenido tiene ganas de cambiarlo, puede hacerlo sin estar teniendo que modificar código, tal vez siquiera sin tener que hacer deploy de la aplicación a producción, Claro, si los estás exacto. leyendo de algún otro lugar. Eso Sí, es lo único también que me surge pensar. las cadenas, los literales de cadena son magic numbers también, ¿no? O sea, magic, Sí, no numbers, pero varios, magic values, exacto. varios. Sí, de una. Que además tienden a cambiarse, tienden a cambiar mucho. Sí, Esta palabra es mejor que aquella, cambiamos y ahora no queremos decir sign up, pero tal otra palabra. Y tienden a cambiar mucho más seguido que el código. Y sí, a veces tener que hacer un deploy de en cambio un controlador por un string y que encima te falle el test porque el test también tenía repetido la misma cadena, claro, no exacto. parece lo mejor. Perfecto, no más preguntas. Puedes Muy seguir bien, con el que sigue si querés. dale. El siguiente, el siguiente patrón es objetos de caso especial. En particular me voy a enfocar en objeto nulo. Eh, la idea es tener siempre objetos que tengan la misma interfaz para poder hacer uso del polimorfismo en orientación a objetos. Porque cuando tenemos un método current user, que es muy típico en las aplicaciones Rails, supongo que en otras también,
que devuelve un usuario o nada cuando no existe, o sea, nil, cuando tenés user find by ID, session user ID, y después nada más. Si no existe esa sesión, el método va a retornar nulo. Y cada vez que digas currentuser.email, currentuser.createData o cualquier otro tipo de pregunta, vas a tener que estar cuidándote de que no sea nulo. Entonces tenés que hacer if, current user y adentro el bloque de código que necesita el usuario. Eso Claro. es un chequeo de tipos. Y termina siendo lo mismo que un switch diciendo, hola, vos sos un camión, vos sos un auto, vos sos una bicicleta, y lo que importa no es quién sos, sino si podés andar y cómo andás. Y el cómo andás, si es pedaleando o encendiendo el motor y como sea, está codificado dentro de tu objeto. En Claro. particular, en un no vehículo es un caso tan válido como una bicicleta o un auto. Y un no vehículo, andar, ¿qué sería? Bueno, no sé, que cubre cero distancia o false o lo que sea. De esa manera podríamos evitar todos los ifs del código. Porque podemos asumir que current user o vehículo están siempre seteados y siempre responden a los métodos que tienen que responder. Y ahí podemos usar el polimorfismo, duck typing. Si sabes cómo moverte, sos un vehículo. Si sabes tu email, sos o actúas como un usuario. Bien. Así que, un segundo que me organizo. Eso es el objetivo de objetos de caso especial. La idea es introducir un objeto nuevo. En el caso de acá a la izquierda es un usuario nulo que pueda responder a los métodos que necesita responder. Por ejemplo, acá, email. Bien. Y bueno, en el caso de esta aplicación de ejemplo, email va a devolver invitado, de manera que cuando vos querés imprimir el bienvenido, nombre, en vez de nombre, porque no existe el nombre de nadie, vas a decir bienvenido invitado. Y queda bien para todos y no tenés que decir if en el medio, codificando qué Bien. significa que un usuario sea nulo. ¿Cómo se comporta un usuario nulo? Ese comportamiento estaría mezclado, estaría desparramado entre tus controladores, tus vistas, en todos lados donde un usuario nulo actúa distinto que un usuario logueado. En cambio, de esta manera lo podés englobar a todo, agrupar en el usuario nulo y tenés un objeto con una única responsabilidad que es saber qué pasa en ese caso. Así Bien. que, bueno, el código que voy a usar para eso, para mostrar este patrón, es un usuario que tiene suscripciones. Puede tener varias. Y en particular puede tener ninguna. Es una relación de uno a muchos. Bien. Y tenemos acá un trabajo en background, en la línea 3 empieza, que envía por email, por ejemplo, el estado de todas las suscripciones. Y tenemos un método en el modo modelo usuario que cancela la suscripción activa, que es la última. Y Bien. además en este código tenemos 4 condicionales. Todo el tiempo haciendo el chequeo de tipos. ¿Existís o no existís? ¿Sos nulo o sos una suscripción? ¿Quién sos? ¿Sabés responder a name o tengo que escribir yo qué significa el name de un nulo? Y el objetivo es, bueno, introducir un objeto nuevo que haga que todos estos condicionales no sean necesarios. Corre los Bien. tests, ¿Te puedo interrumpir un segundo? ¿sí, claro? Acabas de decir, esto es un chequeo de tipo. ¿Qué tiene de malo hacer chequeos de tipo? Es lo ¿Es lo que mismo un chequeo de tipo que otro tipo de chequeo? Que chequear si un valor es tal o cual, o es en mejor, es este peor. caso sí, porque en última instancia lo que estás preguntando acá es si la subscription es de tipo subscription o de tipo nil class. Claro. Eso es un chequeo de tipos y es como raro porque significa que no estás usando polimorfismo. Al final lo que está pasando es que estás preguntándole vos desde afuera de tu script al objeto si es tal para poder pedirle que haga cierta acción o si es tal otro para hacer tal otra acción. Todo eso debería estar codificado dentro de los objetos de tu sistema. Entonces Bien. es también relacionado al tell, don't ask. Decirle qué hacer y no preguntes quién es. Yo Bien. quiero que una Perfecto. suscripción exista siempre ahí, sea la que sea, y que siempre pueda llamar a cancel, que siempre pueda llamar a name en la línea 18. Y así. Es un problema de polimorfismo al final. Tener nulos en tu código es un problema de polimorfismo, porque tenés que estar todo el tiempo pensando, ¿se va a romper el código acá si hago esto o no? Además es muy fácil de olvidar ese tipo de ifs, y te das cuenta cuando explotaron en producción y te llegó un email, entonces tenés que agregar un if, y es todo muy, muy raro, es todo medio feo. Eh, Así que lo que voy a hacer acá es similar a como está en la izquierda. A ver, bueno, primero, bueno, ya corrí los tests. Lo que voy a hacer es quitar un condicional y correr los tests de nuevo.
Y ahí vemos que falla, porque dice el típico mensaje de error, método no definido X sobre nil class. ¿Qué otro problema horrible de esto? Otro problema muy malo, es que nil puede venir de muchos lugares distintos en el código. No te da información de qué está pasando. En Rails, las stack trace lo tienen como, no sé, 30, 40 líneas. Y hasta Sí, que son vos como programador kilómetros. encontrás dónde ocurrió esta excepción, pasás unos cuantos minutos. Y si hay gente en producción haciendo hit a esa acción, estás nervioso, no es fácil, es confuso, es probable que cometas un error intentando arreglar este error, es Sí, molesto. exacto. Abdi Grim en su blog sugería algo muy interesante. En lugar de devolver nulo, aunque sea devolver un símbolo. Y te voy a mostrar cómo mejora el mensaje de error. Acá me dice nil, acá voy a poner un símbolo mejor. Sin suscripción. Entonces, o está la suscripción última o devuelve un símbolo. Y cuando ejecuto los tests, me dice el método cancel no existe en el símbolo sin suscripción. Entonces, aunque sea, sé dónde ocurrió. Puedo Claro. hacer un grep en todo el proyecto, o sea, un buscar en el proyecto por ese string, encontrar cuál es el archivo y ver qué pasó, aunque sea, dónde ocurrió, dónde teníamos un objeto nil que no esperábamos. Claro. Y yendo un paso adelante, generamos un objeto nuevo que yo voy a llamar subscription node, porque es como el caso especial, el hijo de suscripción, que corresponde a cuando la suscripción no existe. Bien. Te hago una pregunta ahora antes de seguir. Diga. Em, Tanto en el código de la izquierda como lo que se ve ahí en la línea 5, vos tenés una clase y una clase interna llamada null. ¿Mm? ¿Vos aconsejás que sea una clase interna y no una externa, o tiene que ser así, o conviene que sea así por alguna cuestión en particular? Sí, es buena pregunta. Yo te lo voy a mostrar en sintaxis. Escribo cómo se vería y por qué me gusta. Bárbaro. Al llamar subscription dos puntos null de esa manera, lo que sabemos que tenemos es algo como esto, sí, clases anidadas. Bien, Y nosotros podemos tener varios objetos nulos en nuestro sistema, un usuario nulo, una suscripción nula, lo que sea, no sé, un objeto nulo. Entonces, no es que podemos decir, bueno, o sea, ¿qué quiero decir? Porque, bueno, algo que podríamos hacer es tener directamente una clase con un nombre especial, o subscription nula, sí, o no subscription. null Y subscription, eso sí. funcionaría igual, pero a mí me parece que es más semántico de esta manera. Este es el objeto Bien. nulo que corresponde a la suscripción. Tiene sentido jerárquico en mi cabeza, pero no hay ninguna razón técnica, digamos, por la que organizarlo de esta manera. Bien, algo que se ve también ahí es que creando una clase externa nueva, en la clase subscription y la clase null subscription van a estar más separadas una de la otra, y por ahí va a ser un poco más difícil De una. sincronizarlas, o nos vamos a olvidar o algo así. De una, me olvidé de ese detalle. Si tenés un objeto que no se llame, que no sea una clase anidada, claro, va a estar en su archivo aparte. Y tal vez cambiás el nombre de un método en subscription, pero te olvidaste de chequear que era el archivo de una y te queda de repente una interfaz que no concuerda y te genera excepciones en producción. Exacto. Mientras que cuando tenés los dos objetos ahí en el mismo lugar, te vas a acordar a cuando haces una modificación, hacerla en los lugares correspondientes. Es la idea de poner las cosas que cambian juntas, juntas. Y las cosas que Claro. cambian a distinto paso en distintos momentos, separadas, para evitar la Perfecto. introducción de errores. Bien. Así que bueno, en línea 5 teníamos un símbolo, ahora hay un objeto nuevo, corre los tests. Me dice el objeto no existe, subscription null es una constante no definida, así que la defino. Corre los tests. Y me dice que la nueva clase subscription null no tiene un método que se llame cancel. Así que lo voy a definir. Ejecuto. Y se quejan todas las llamadas. Bueno, ahora tenemos una sola falla, creo que antes eran dos. Porque se está quejando el código de acá abajo. Bien. Claro, porque estaba chequeando que exista una última suscripción que ahora existe. Entonces siempre se queda de este lado de la rama. Yo no esperaba que fallen, pero fallan. Porque si esto era nulo, directamente pasaba a este string none. Claro. Pero ahora que no es nulo, se queda de este lado y dice, bueno,
voy a llamar name sobre la subscription, y cuando es nula, no existe ese método. Otro comentario que voy a hacer antes de pasar a esas fallas, es que cancel tiene sentido vacía, porque es una nueva operación. Cancel de una suscripción nula es nada, no hay que avisarle a ningún servicio de pagos, no hay que avisarle a ningún usuario, cancel es nada. Entonces si hay una operación en background que cancela suscripciones, pero de repente una no existe, bueno, llamar cancel no hace nada, y eso está bien. Claro. Semánticamente me parece que tiene sentido. Así que voy a dejar ese comentario. Perfecto. Voy a definir el método name y voy a seguir este patrón de correr los tests hasta llegar a verde. Hay que llegar a verde tan rápido como podamos y después refactorizar. Status no existe, ahora trial days. Sí, como que el rojo te deja un poquito atemorizado, ¿no? Ahí estamos verdes. O sea que ahora el código funciona como funcionaba antes. Bien. Pero lo podemos simplificar aún más. Porque todos estos condicionales ahora no los necesitamos. Lo que está pasando acá ahora, por ejemplo, es... Tenemos una última suscripción. Llamamos name. El método existe cuando la suscripción es nula, pero el cuerpo está vacío. Claro. Entonces eso evalúa nulo, que es falso, y esta construcción OR entonces evalúa lo que está del lado derecho, que va a ser none. O sea que vos podrías eliminar únicamente la rama izquierda de ese AND lógico, ¿no? Y seguiría funcionando el código. De una, vamos a hacerlo. Si yo elimino estas ramas de acá, perdón, el código debería seguir funcionando, sí. Acá estos paréntesis, ejecuto, y funciona, sí. Perfecto. Pero además, este comportamiento de devolver este tipo de strings, que son valores mágicos al final, pero eso no importa, eso está codificando conocimiento que debería ser conocido solamente por la última suscripción, me parece. Eso igual es discutible. Tal vez el nan, guión, es código que solamente pertenece a este reporte de estado de las suscripciones. Pero bien podríamos también eliminar este comportamiento. Voy a borrar de uno por vez y ver qué pasa. A ver si nos gusta más el código o no. El código falla. Dale. Porque esperaba de nombre a none, pero recibió nulo, porque el método está vacío para el caso de suscripción nula. Así que voy a hacer que devuelva el string none. Ejecuto y está verde. Bien. Y así Perfecto. podemos hacer con los otros dos. Lo voy a hacer rápido. Y voy a hacer que los otros dos devuelvan un guión. Esto es discutible, puede llegar a ser que este comportamiento tenga que pertenecer a este trabajo en background en vez de a aquel objeto. Pero a mí me parece más limpio y lo voy a hacer de esta manera. Poner los strings en el objeto nulo. Y ahí los tenemos verdes. Lo interesante de hicimos esto es que acá, las líneas entonces, se acortaron notablemente, ¿no? Claro, ahora no estamos haciendo todos esos condicionales raros. Te voy a mostrar las Claro. líneas originales. Eran líneas, claro, todo esto era ruido. No era fácil de leer, no podíamos entender lo que Exacto. estaba pasando de verdad. Y acá también en la línea 26, antes de cancelar, preguntábamos si existía la última suscripción. Lo único que hicimos fue introducir un nuevo objeto trivial, subscription null, con métodos que responden con valores básicos o con nada directamente, y podemos eliminar todos esos chequeos de tipos. Entonces la última suscripción siempre va a estar, sea una de base de datos o una nula nueva, y siempre va a tener la misma interfaz. O sea que el nombre va a ser el nombre de la suscripción y así sucesivamente. Simplificamos código, eliminamos ramas, con la introducción de un único objeto, que era el que no estábamos codificando, era el objeto nulo del caso de suscripción. Bien. Así que eso es todo lo que tengo, me parece, de objetos de caso especial. Bárbaro. Déjame ver si hay alguna pregunta colgada. No. Podés seguir con el siguiente patrón. Bárbaro. Bueno. El siguiente patrón se llama reemplazar método con un objeto método, replace method with method object. El problema que soluciona este patrón es cómo desarmar métodos grandes. El problema es cuando hay una clase con un método que es gigante y que tiene mucho estado interno, variables locales, iteradores,
computación que ocurre en un método grande de una clase. Hay algunos... El problema de eso es que si uno intenta empezar a extraerlo, por definición algo grande está acoplado a otro comportamiento de la misma clase o del sistema por fuera, y cambios acá repercuten en archivos que no tenías pensado tocar, o en métodos que no tenías pensado tocar, y entonces de repente se vuelve una... Si tenés ganas de mejorar la estructura de ese método, terminás haciendo cambios en 50 lugares y después el commit va a tener, ¿me entendés? Muchos archivos cambiados, cosas que no estás seguro si van a funcionar bien. Hay mucho contexto, mucho conocimiento. Bien. Entonces lo que plantea este patrón es una manera de aislar los cambios a únicamente ese método. De manera que todo cambio que hagas dentro del método grande repercuta solamente en ese método. Bien. Y los pasos los voy a leer ahora, pero después los practicamos porque si no son medio confusos, sin archivo cerca. Son crear una clase nueva que codifique solamente el conocimiento de este método, o sea, extraer el método a una clase en lugar de ser un método dentro de esta clase original. Bien. Moverlo, copiarlo y pegarlo, cortarlo y pegarlo. Mientras lo movemos, eliminamos sus argumentos. Bien. Y reemplazamos el método original, de la clase original, por una llamada a la clase nueva. Y esa llamada va a estar inicializando un nuevo objeto con el argumento que recibía el método original y después llamando a ese método, a la acción que tenga que ejecutarse. Y al final tenemos una clase con únicamente un método. ¿Y qué podemos aplicar ahí? El patrón primero que vimos, Intention Revealing Method. Y de esa manera vamos desarmando el método gigante en nuevos métodos privados dentro de la nueva clase sin afectar a la clase original. Por eso lo extrajimos. Perfecto. Y voy a explicar todo esto que puede llegar a ser medio confuso ahora así en abstracto sobre un código horrible que escribí yo hace no mucho, o hace mucho digamos, que es este método, está en la clase formatter, que cambia el formato de un archivo a otro, recibe de input un archivo CSV y lo exporta en un archivo, estaba separado por punto y coma y tenía una estructura, digamos, horizontal, y tiene como salida un archivo con forma más vertical y separada por tabs. Esto era porque estaba comunicando dos servicios con una interfaz diferente. Eso lo sé yo porque yo creé este código, pero si le das este código no tenés ni idea de por qué pasa todo lo que pasa. Y como ves es horrible, es ruidoso, no se puede entender lo que está pasando. No tiene buenos comentarios, es el típico código patológico orientado a objetos, pero que en realidad es muy imperativo. Bien. Y voy a aplicar estos 4 pasos, que también los tengo acá arriba, pero los elimino porque ya los tenemos a la izquierda. Voy a empezar creando una nueva clase. A medida que avance va a tener sentido todo lo que dije. Bien. Y para explicar mejor el problema que soluciona, voy a agregar métodos que también existen en la clase formatter, pero que yo los saqué para aislar el problema mejor, pero necesito que estén al final porque si no podría aplicar directamente Intention Revealing Method en esta clase. Pero no lo hago porque la clase es de hecho más grande y estaría modificando más comportamiento del que quiero. Bien. Entonces digamos que acá hay un método largo. Y otro. Y otro, y así. Y entre uno de esos métodos es este, que es el reformatear, que es enorme y que habla solamente de cómo es el formato A y cómo es el formato B, y que por ahí no tiene nada que ver con la clase original. Perfecto. Sí, o sea, lo que estarías haciendo es a una clase que tiene muchísimas responsabilidades y muchísimo conocimiento, quitarle esas dos cosas. El conocimiento de cómo hacer algo y quitarle la responsabilidad de hacer eso mismo. ¿No? Sí, claro. Esto es como, de nuevo, es como un concepto de más bajo nivel. ¿Cómo traducimos los formatos de archivo? Tal vez a esta clase no le importa. Claro. Esta clase está notificando a los admins cuando importan nuevos archivos, cuando se exportan, que los usuarios pueden exportar. Podemos tomar ciertas mediciones o filtrar. Es una clase, sí, grande. Y lo que hacemos es que no le importe más cómo se traduce entre formatos. Exacto. Corro los tests, están verdes. Porque sé cómo funciona, te cuento que está comparando, tiene
tiene los dos archivos, el de entrada y de salida, y compara, corriendo este script, cómo queda el resultado de este script con la salida esperada. Entonces Bien. voy a generar una clase nueva. Le voy a llamar formatear a B en inglés. Y la voy a inicializar con el parámetro que tomaba el objeto original, file name. Todos los tests van a Sí. seguir corriendo perfectamente, mientras no modifique la clase formatter, los tests van a estar bien. ¿Ibas a Bien. preguntar algo, perdón? Perdón, sí, te iba a decir que los métodos esos extra podremos moverlos al fondo Sí, o, de o- una, o de una, eliminarlos por el momento para así nos queda todo el código más o menos junto, de una, por muy, una muy bien. cuestión de visualización nomás. Perfecto. Y acá voy a copiar el método como está en la clase original, pero sin el argumento. Copiar todo este bodoque, pegarlo acá. Porque no modifiqué formatter, los tests siguen sin cambios. Bien. Y el tercer paso es el mágico, reemplazar el método original por una llamada a la clase nueva. Así que acá Bien. puedo eliminar todo el contenido, dejar una sola línea, que es inicializar el nuevo objeto con el parámetro que espera y llamar al método que está codificando esa clase. Entonces lo que acabamos de hacer ahora es aislar todo ese cómputo en su propio Perdón, te objeto. interrumpo un segundo, porque hoy en Diga, la práctica que hicimos, la materia de práctica, eh, el inicializador, ¿te acordás que habíamos usado una variable de instancia? Me parece que no quedó agregada todavía. y bueno, los tests nos dirán, voy a ejecutar Bien. los tests y Perfecto. de hecho así es. Tenemos Bien. un número malo de argumentos. Pasamos uno cuando debería ser cero. Eh, tengo acá un error de tipeo. Ahí va, file name no está definido. Sí, claro, tenemos que Claro, definir sí. la variable de instancia, como bien decís, y definir un getter para esa variable, que le voy a definir como privado porque no se necesita afuera de esta clase. Todo lo que sea de esta clase es privado, justamente, la idea es aislarla. Bien. Quedaría Y encapsulado ahí, como quedaba en el método, ¿no? claro, de una, de una. Ahí ya tenemos los tests en verde. Entonces ahora estamos en el paso 4, que es aplicar Intention Revealing Method, y estamos completamente cómodos de que cualquier cambio que hagamos sobre esta clase no va a repercutir en la clase original que se llamaba Formatter, que tenía su propio estado, sus propios métodos y su propio comportamiento. Entonces podemos mucho más seguridad de que no vamos a romper cosas no relacionadas con este método largo, hacer cambios y desarmarlo y ponerle nombres semánticos donde corresponda, separar pedazos de cómputo en métodos separados donde corresponda y cosas así. Voy a arrancar yo sacando las variables locales y las Bien. voy a definir como métodos o variables de instancia de esta clase format_a_to_be. Y voy a hacer 2 o 3 iteraciones de Intention Revealing Method y con eso espero que quede más o menos claro cómo modifica el código este patrón y después me hacen las preguntas que vayan surgiendo, Fede. Perfecto. Así que bueno, arranco separando las variables locales del método, las saco como variables de instancia. File, hash, dates y string, que son nombres horribles, dicho sea de paso. Me va a pedir getters para cada una y lo que voy a hacer es usar Attribute Reader de Ruby para no tener que definir todos los métodos a mano, digamos. Tenemos Bien. file name, hash, que es un nombre terrible, Sí, porque no dice dates nada. y string, no dice nada. Ejecuto y estamos en verde. Perfecto. Acá parece que hay warnings de Ruby. Private attribute. Mira, no sabía esto. Ruby se queja de que tenemos atributos de Que variables de estamos llamando. instancia privadas. Le parece raro. Interesante, no sabía eso. Igual Hmm, creo que son privadas, ¿eh?
Claro, pero es un tema paralelo eso. Se nota que debe ser una decisión de diseño discutible. Sí, Si te avisa, digamos. sí, Bueno, ahí tenemos test en verde. Lo que ahora vemos, digamos, dos bloques claros. Uno que hace csv.parse, que da la pauta de que está leyendo un archivo. Y el otro que hace una iteración sobre dates. Que bien, dates es una estructura que vamos llenando con la lectura primera. Así que sabemos que hay dos bloques, los voy a separar en dos métodos por separado. Corto esto y lo pego en un método privado que se llama leer CSV. Así. Tenemos leer CSV, ejecuto el test y sigue verde. perfecto. Algo interesante a notar es que al haber hecho esos getters, no hay Mm. que cambiar absolutamente nada dentro del método, ¿no? Claro, la otra opción era usar solamente variables de instancia y en ese caso teníamos que renombrarlas ¿cómo se llama? Arroba y bueno, el nombre. Pero claro, Exacto. teniendo los getters me queda todo como si fueran variables locales. Saco el segundo bloque de código, lo llamo generar nuevo formato o generar, bueno, nuevo formato. Ejecuto los tests y estamos en verde. Y de repente tenemos una clase que codifica este cómputo, row per day format, que tiene dos métodos de más o menos 15 líneas cada uno, en vez de la original que tenía como 40 líneas. Y así Claro. podemos seguir. Por ejemplo, este llamado, row 0, que no sabemos ni lo que significa, si eso hace un pattern matching con esto, que es a principio de línea, dos barras, entonces sabemos que eso significa que es un comentario la línea. Podemos codificarlo como es un comentario. Claro. Entonces genero ese método privado, le voy a llamar línea acá, lo extraigo, ejecuto, me dice que está verde. Lo voy a comentar para ver que los tests están andando y Dale. se queja, así que sabemos que los tests son más o menos confiables. Acá vemos que llama a la siguiente línea si la línea viene vacía o si es un comentario. Lo podemos escribir en una sola línea, ejecuto, verde y así. Y de repente el código se va organizando a sí mismo y tiene nombres semánticos. De repente ya no te da Claro. miedo verlo como nos daba al principio, que eran hashes y arrays y cosas raras y números mágicos. De repente todo se va acomodando solo. Este menos 99,9 es cuando el dato es nulo. Yo eso lo sé porque estuve trabajando con este código, no es necesario saberlo, digamos. Pero sí sabemos que es un número mágico, así que aunque sea le ponemos un nombre hasta que decidamos un mejor nombre. Número mágico es este valor, y de repente el código va siendo más amigable. Después cuando un programador amigo o el dueño del negocio nos dice, sí, ese valor significa sin datos, entonces lo puedes renombrar a sin datos, Claro. ejecutar, verde. Y así, de nuevo volvés al flow de TDD, de mejorar código. Por más que era un bodoque horrible, estamos de vuelta en media hora con tests verdes y haciendo unos refactors muy valiosos. Muy valiosos y generando mucho valor, generando mucha calidad. Exacto. Una nota que vale para este patrón como para el primero. Eh, Podemos ver que no necesariamente tenemos menos código, pero tenemos código que se explica mejor, ¿sí? Y, y probablemente con menos duplicación. De una. O sea, no estamos Sí, buscando achicar el código, hacer claro. code golf, sino que estamos buscando tener algo que se pueda leer, que se pueda entender. Claro, el objetivo es que todo proyecto sea mantenible y entendible, que comunique bien. Somos 5 programadores y Exacto, los 5 tenemos un mundo más o menos similar en la cabeza. Si exacto, eso implica tener más código, más letras, más métodos, más clases, bárbaro. El objetivo es poder trabajar de manera productiva. Y claro, y si no podemos hacer lo que hacen los JavaScript Minifier, que te generan código sin espacios y con variables lo más cortas posibles, nombres de variables bien cortas,
Y bueno, y será performante para algunas definiciones de performance, pero para mantener un código a través de la semana es una muy mala métrica. Sí, la calidad del software obviamente no está medida en cuántas líneas tiene, Exacto. sino en cuán comprensible es de una línea. Acá, por ejemplo, teníamos este método con 40 líneas, una clase que supongamos tenía 250 líneas. De repente ahora la clase está en 210. Claro. Ya entra mejor en tu pantalla. Esta llamada hace una llamada a un objeto que encapsula ese comportamiento. Ese objeto tiene métodos que dicen lo que están haciendo. El CSV, Generate New Format. Y sin dudas esto es mucho más valioso, a pesar de que tiene, sí, probablemente muchas más líneas de código. Buen comentario. Gracias. Así que, bueno, ¿alguna pregunta, Fede? Sí. Em, acá, perdón. Acá tenemos, empezamos con una clase, ahora tenemos dos clases. Si bien la funcionalidad sobre la que estamos trabajando ya está testeada, porque evidentemente los tests siguen pasando, por lo tanto todo está funcionando como queremos o Se como espera. debe. Eh, los tests, ¿vos los moverías? O sea, ¿cambiarías los tests que dicen la clase formatter debería devolver esto cuando le paso este archivo a este método? ¿O los moverías a un archivo distinto diciendo format A to B debería devolverme bla bla bla? No Sí, es sé si se buena entiende pregunta. la pregunta. Sí, lo que hicimos ahora es tratar a los tests y a este cómputo como una caja negra. En particular la clase o el método, que era row per day format, o la clase format A to B, la tratamos como una caja negra. Obviamente no hay tests atados a la implementación del cómputo. Hay tests que dicen, te doy un input y espero cierto output. Se podrían mover, en este caso yo, porque confiaba en los tests y... De hecho, me parece una buena métrica de los tests que a través de los cambios no hayan fallado. Pero para Sí, responder a la pregunta, yo creo que generaría un test nuevo para esta nueva clase, para poder, en caso de extenderla en el futuro o cambiar de hecho comportamiento, para poder tener tests más cercanos a lo que está ocurriendo. En bien. particular, obviamente, el código que mejor resulta, que yo vi que mejor resulta en menos tiempo en términos de diseño, es código que generás testeando, Test Driven Development. Claro. En este Bien. caso yo no lo podía hacer porque realmente no me acordaba qué queríamos, qué necesitábamos, qué pasaba. Yo trabajé con esto hace, no sé, 1 o 2 años, entonces es Claro. imposible generar el código de vuelta haciendo TDD, porque de hecho no sé lo que espero. Lo que Claro. podés ir haciendo es haciendo que falle el código y, y asegurarte de que hay test cubriendo cada falla, cada rama. Vamos a ver qué pasa si acá pongo un 3. Ahí falla. Bueno, ya sabemos que Bien. ahí, en ese valor de la línea 11, se esperaba un 2. Sí, ese tipo de test tienen un nombre ya definido, que no me lo acuerdo en este momento. Test de regresión. Sí, de regresión o creo que hay otro nombre dando vuelta. Pero sí, Bien. test de regresión. No, test de regresiones. Claro, entonces de esa manera generás nuevos tests eh, a través del comportamiento que estás estudiando, digamos, para no andar Claro. sobre, sobre cero. Este ejemplo es muy parecido al que dio Katrina, en no me acuerdo cuál conferencia, creo que está entre los links que te En, pasé en para el Cascadia. evento. Sí, bueno, ese. Es muy parecido y ella arrancó un método similar o peor sin tests. Y lo que hizo fue, cada vez que vea una rama, escribir código que la ejecute y que falle, escribir un test que falle. Y de esa manera se generó los propios tests que después le permitieron refactorizar. Muy interesante. En este caso, en mi opinión, en este proyecto no era necesario porque los tests son bastante confiables para Bien. mis estándares, para lo que yo necesito. Perdón, el otro nombre de estos test de caracterización. Así lo llamó Ah, Katrina en esa charla. interesante. Me lo voy a anotar así googleo. Muy bien. Todos los días se aprende por lo menos 5 cosas nuevas. Sonás como un programador. ¿Seguimos? Seguimos. Bueno, paso al 4. Vamos a hablar de objetos servicio.
Ya acá, ya les di la solución. Son nuevos objetos, ya está, ya los dimos. Creas un nuevo objeto y cumplís con este patrón. No, la idea es encapsular en clases, bastante similar a lo que vimos en el 3, encapsular en clases cómputo. El ejemplo que voy a usar Bien. es una clase usuario dentro de una aplicación web, donde los usuarios de repente se van a poder suscribir o desuscribir. Eso Bien. implica hablar con un servicio de pagos, eso implica comunicaciones por APIs, que las conexiones pueden fallar o puede haber también mensajes de error sobre el servicio de pagos, por ejemplo, la tarjeta que introdujiste es incorrecta, vencida, etcétera. Y según el resultado de estas comunicaciones con el servicio de pagos, se va a suscribir el usuario o no. Y lo Bien. mismo para la de suscripción. La clase usuario, de más está decir, tiene un montón de lógica ya. No debería ser el caso, pero lo es en un montonazo, sino en casi todas las aplicaciones. Tiene validaciones, callbacks, notificaciones, lógica de autenticación, lógica de persistencia, tiene un montón de cosas. Digamos que es una clase de, no sé, como 150 líneas. O 500. Bien. Entonces, Clases lo de que las queremos lindas. lo que queremos lo que lo que plantea este patrón es crear un objeto nuevo que encapsule todo este comportamiento y lo llama servicio porque no es una entidad, no va a persistir en la base de datos, ni tampoco es un valor, como serían fechas o precios o cosas por el estilo. Es cómputo, es solamente, Bien. es casi imperativo. Bien. Eh, y el problema, suponiendo que esta aplicación ya existe y ya tiene este código, el problema que ocurre al agregarle este nuevo comportamiento al usuario es que estamos acoplando nuevas dependencias, estamos acoplando al usuario con servicios de pago, estamos perdiendo cohesión. El usuario ahora tiene una responsabilidad más, son 5 ya, no entiendo lo que es un usuario. El usuario, si en este punto al usuario lo llamamos aplicación, es correcto, ¿me entendés? Claro. Porque sabe hacer todo el usuario al final. Y, Bien. y se pierde la única responsabilidad, aunque bueno, sí, ojalá sea una única y no 3 o 4 o 5, ¿no? Pero vas en Exacto. contra de todas las buenas prácticas de orientación a objetos. Eh, entonces, bueno, lo que vamos a hacer es muy similar al patrón 3, extraer un método a una clase, a un objeto método, y vamos a estar extrayendo subscribe, unsubscribe y el nuevo método privado try API, que se encarga de los errores de conexión, a una Bien. clase nueva, achicando la clase usuario. Corro los Tengo, tests. tengo una Corro. pregunta antes de Diga. que sigamos. ¿Mm? Esta pregunta no surgió en la sesión de prueba que hicimos, pero Ah, no, entonces no me puedo responder. es trampa, pero bueno. La pregunta sería, eh, es medianamente simple la pregunta y es bastante eh, subjetiva, ¿no? ¿Cómo identificarías o tenés algún método, alguna idea de cómo identificar de forma fácil, rápida, la lógica de suscripción? O sea, dijimos que estamos hablando de una clase con varias responsabilidades y lo que estamos haciendo es extraer esa responsabilidad en un nuevo objeto. ¿Tenés idea cómo identificar de forma medianamente rápida o tenés alguna recetita para decir, este método, este y este pueden ser? Está re buena la pregunta, porque claro, acá es fácil de verlo, porque son 3 métodos obviamente relacionados, subscribe, unsubscribe, y los dos usan try API. Sí, Los las otras copias y pegas responsabilidades en una son nueva comentarios, clase. ¿no? Claro, entonces, muy interesante la pregunta, porque en un GoDobject, en una clase con 800 líneas, donde tenés, no sé, 100 métodos, ¿cuáles son los relacionados? ¿Cuáles son los objetos que extraes? Y no, eso es prueba de error. Yo en General Assembly lo que hacía era mandar pull requests extrayendo cosas. La clase usuario era gigante. Y extraía cosas que me parecían relacionadas en objetos con nombres que me parecían semánticos. Y en el pull request la gente discutía, decían, mirá, estos métodos tal vez si los extraes pensando de esta manera es mejor. Si le pones este nombre vas a ver que empezás a pensar distinto y te es más claro. Me parece que esta extracción no es buena. Extrajiste justamente lo que no había que extraer y lo que define un usuario. Bien, Es muy humano, ¿no? Es muy humano. Y como bien claro. decía, es muy subjetivo, claro. Eh, es
es práctica, es mirar, hacer cambios, hacer un commit y fijarte si el código resultante es más lindo o más feo, se lee mejor o peor que el anterior. Bien, o Hay sea, casos que son más obvios que otros, pero acá sí me básicamente, viene... Sí, perdón, básicamente tirás tu solución al medio de la mesa redonda y a discutirla con la gente. de una y sí, porque es consenso al final. ¿Qué queremos de nuestro Perfecto, código? ¿Qué modelamos? Es consenso. Cuando viene un project perfecto. manager y te dice queremos que los usuarios se suscriban, y bueno, claramente no quiero que el usuario crezca. Quiero poder implementar esa nueva historia en Pivotal Tracker. La quiero implementar sin que el usuario crezca más de 10 líneas. ¿Me Bien, entendés? Y ahí como que es fácil de agarrarlo antes de que ocurra. ¿Me entendés? Porque ya el perfecto. usuario sabe de persistencia, por lo menos el usuario sabe de persistencia. Si vamos al extremo, cuando el usuario hereda de Active Record Base, ya está, ya tiene su única responsabilidad, no puedes hacerle nada más al usuario. Exacto, sí, Todo lo ya es un demás son objetos repositorio. externos. Exactamente, claro, de una. Así que era muy interesante la pregunta. No, no hay ninguna regla. Bien, perfecto, ¿Sabes perfecto. qué es una manera de hacerlo de una manera menos violenta el cambio? Crear módulos internos. Bien, Entonces te queda todo todavía ahí adentro, pero aunque sea ya tenés una categorización que te acerca ya a extraer cosas claro. o crear directamente clases internas con su inicializador y todo. Bien. Y eso son pasos un poco menos incompatibles, digamos, un poco menos breakthrough, ¿cómo se dice? Déjame buscar, perdón. Sí, Un poco propensa a menos, errores sí, o... sí, con menos ruptura, ahí va. Cambios Bien. que crean menos ruptura con la versión anterior del software. Sí, un comentario en algún momento que escuché de, creo que fue de Grimm, es que para perder el miedo a la refactorización, eh, por ahí conviene empezar con clases internas que se pueden extraer después, para Ujú. dejar todo en un mismo lugar y tal vez cuando madura un poco el código o después de haberlo discutido en la mesa redonda, eh, podemos extraerlo como un paso Claro, intermedio. claro, de una. Sí, y estas refactorizaciones cuando implican atributos dentro de la tabla de usuario se ponen más peludas. Porque, por ejemplo, extraer una clase de una clase de Ruby es fácil, ¿no? Pero separar dos tablas en la base de datos ya implica migraciones. Y si tenés millones de entradas, implica una hora de migraciones con la base de datos dada de baja, digamos. Y, y bueno, me estoy yendo por las ramas, así que vuelvo al ejercicio 4. Voy a crear un nuevo objeto que se llama Subscription Service, para de nuevo dejar en claro, dejar ahí explícito que va a estar modelando cómputo, nada más que cómputo. No es base de datos, no es un valor. Bien, Subscription Service. Voy a generar los métodos que espero de esta clase, que son subscribe y unsubscribe. bien. Unsubscribe y había uno más, ¿no? Uno privado. Sí, sí, pero voy a ir por partes. Voy a hacer primero el Perfecto, subscribe, mejor. Sí, hay que ir perfecto. de un paso por vez para ir más organizado. Lo que quiero acá es poder sacar toda esta lógica y estar llamando al servicio. Acá tenemos dos maneras, o pasar, porque necesitamos al usuario para suscribirlo, podemos pasarlo o a la clase como una variable de instancia en el inicializador Bien. o al método directamente. Eh, Fue una interesante discusión cuando hoy planteaste esto. Yo lo puse acá, lo pongo en el inicializador porque todas las operaciones que voy a tener en este servicio necesitan al usuario, sea para suscribirlo o desuscribirlo. Bien. Pero si no todos los métodos lo necesitan, tiene más sentido ponerlo del lado del método que de la clase. Bien, o sea, Así perdón, que eso que, se podría convertir tranquilamente en un módulo, pero en este caso no lo ves conveniente. sí, en este caso me parece que tiene más sentido como una clase con estado interno, con el usuario. Perfecto. Te puedo hacer una corrección antes que explote. Diga, Estás pasando user y user no existe, tendrías que estar pasando self. muy bien, gracias. Estás pasando. Eso es lo Perfecto. bueno, eso es lo bueno de haber practicado antes. De- y lo bueno del pairing, Y pair lo bueno del pair programming. programming. Sí, señor. Pair hangouting o algo así. Eso implica que tenemos al inicializador entonces. Y voy a ejecutar los tests ahora. Es todo. Fallaron los 5, debo tener algo bastante feo acá.
Bueno, voy a moverme un paso más, cosa que no es la idea en TDD, pero no le digas a nadie. En vez de self acá, porque moví el método desde la clase usuario de Subscription Service, self hacer el usuario, ejecuto, y dice que no entiende el método tryAPI. Y es verdad porque todavía no lo definí en esta clase. Bien, Así que lo voy a copiar tal como está acá, para tener los tests en verde. Y los tenemos en verde, bien. perfecto. A este punto lo que hicimos fue mover lógica para una clase nueva. Bien, Voy a hacer lo mismo con unsubscribe. Ejecuto los tests. Me dicen no existe el método unsubscribe en el servicio. Lo voy a definir. Ejecuto los tests. Y me dice, sí, la lógica está mal. Esperaba éxito y no tuve nada. Esperaba un error de conexión o un error de la base de datos o del servicio de pagos y siempre obtuve nada. Tiene sentido bien, porque el método está vacío. Muevo la perfecto. lógica para allá. Para el servicio, ejecuto. Me dice, no sé quién es suscripción para el servicio. Y eso es porque en la línea 19, en Tenemos, vez de poner usuario, dejé el self original. Ejecuto, estamos en verde. Y en este punto nos quedaron los dos métodos chiquititos que delegan comportamiento al nuevo servicio que acabamos de extraer. Y un método bien, privado acá en usuario que ya no lo usamos, porque no nos sirve porque al usuario no le importa comunicarse por APIs, hacer conexiones a servicios externos. Así que lo podemos borrar. Ejecuto los tests y de repente el usuario tiene lógica de suscripción con dos métodos, porque lo que estamos haciendo es enchufarle una dependencia, enchufarle bien, un, un servicio, un objeto que se encarga de estos cómputos. Y de hecho, para hacer más amigable el testing, se podría extraer esto a hacer un dependency injection y cosas por el estilo. bien. De hecho, es código repetido, entonces la podemos sacar a un método privado, cosas por el estilo. Pero ya esto se ve mucho mejor. De repente el usuario, que es el riesgo más grande, que el usuario crezca, que se transforme en un objeto Dios, en un God Object que conoce toda la aplicación, de repente no. El usuario solamente conoce a quién delegar actividad. Bien, Y de hecho, siguiendo con estas ideas, ahora que tenemos el código de esta manera, tal vez sea cómodo en la aplicación. Suponete que estamos en un controlador y escribimos currentuser.subscribe. Tal vez tenga más sentido, de hecho, hacer esta llamada en la aplicación, directamente llamar al servicio, ¿me entendés? En vez de pedirle que el claro, usuario sepa cómo suscribirse. Y de bien, repente el sí, usuario no tiene ni siquiera ese método. bien, Eh, tenemos un código más dinámico, más mantenible, más maleable, más perfecto, menos acoplado. exacto. Sí, una cosa que charlábamos hoy era que también el código nos queda, al quedar desacoplado, nos va a ayudar un poco más a testear, en el sentido de que podemos inyectar esas dependencias, inyectar un fake o un mock o lo que fuere, en vez de el subscription service. Otro caso, en el caso de tener toda la lógica mezclada, eh, Mm. si tenemos un método medio largo que llame la lógica esa en el medio, vamos a tener que instanciar vamos a tener que crear algo muy grande o va a quedar más ilegible el código. Sí, tenés que hacer stubs en cada conexión por network, por la red y Exacto, cosas por el estilo, de una. exacto. Sí. Y de cosas que no nos interesan tal vez para un determinado método o para una Y eso es determinada lo que, funcionalidad. ese tipo de comentarios es lo que a mí me da fascinación por el tema del refactoring. Porque eso implica lo que vos estás diciendo, que la productividad no es de ahora a hoy, porque entiendo mejor este usuario y entonces puedo implementar de manera más fácil, entiendo mejor el servicio, puedo implementar de manera más fácil este servicio de pagos y de suscripciones. Eso implica que además el testing se me hace más fácil y además la comunicación con mis compañeros se hace más fácil, que es el problema principal de los proyectos de software. Y es productividad que no se gana ni hoy ni lineal, es productividad exponencial. De Claro, repente tenés menos peso, estás arrastrando menos cosas, tenés menos estado en el cerebro. Nuestro cerebro, no sé cómo es la idea, pero suponete que nosotros que somos programadores podemos pensar como una pila que tiene capacidad para pensar en 6 cosas distintas.
Si tenés que pensar 8, funcionás bastante más lento. Si Claro, tenés que pensar 4, te sobran 2 para, para atender llamadas telefónicas. claro, exacto. O para comunicarte con tus programadores y compañeros, con el que está sentado al lado. Entonces, yo siento que es muy relevante, muy trascendente cuidar el diseño del software. Y es Bien, por el ejemplo que acabas de mencionar, mejoramos esto y también mejoramos aquello. Sí, no me di cuenta. Una historia que me encanta contar es cuando hice una refactorización por el estilo en General Assembly. A la semana siguiente encontramos un error por código que no era necesario, que había que eliminar. Entonces el bug fix de ese día fue eliminar más código, que ya no era necesario porque era un problema que no existía más en nuestro claro. código. Y es como, ¿me entendés? Es como una gloria total. No solamente arreglar el problema, sino que además hay menos código que mantener. Mañana voy a estar en casa descansando con menos cosas y con menos notificaciones de excepciones en producción. Bien. Bueno, dejo de Sí, compartir muy, la muy pantalla. interesante. Eh, Espérame que tengo una última pregunta, Diga. también fuera de programa, eh, pero facilita de responder esta vez. Esta Loco, clase... ¿Cómo, perdón? ya van dos riesgosas. Ah, ¿viste? La pregunta sería, esta clase de servicio, este objeto de servicio, la clase, perdón, dónde lo alojarías en una aplicación Rails, por ejemplo? ¿Lo meterías dentro de, junto con los models, crearías un directorio aparte en lib? ¿Tenés alguna regla para eso? Bueno, iría a lib si es algo realmente... En este caso estamos usando el usuario. Estamos esperando en este caso que haya un usuario con una relación a suscripción. Así que eso puede llegar a ser lógica que depende solamente que es específica de esta aplicación. Y eso Bien, me hace pensar que no va a lib. A lib van librerías que vos podés enchufar en distintas aplicaciones. Si bien, esto acá aceptara un bloque y esto fuera log.call, entonces sería lo suficientemente abstracto como para de hecho mandarlo a lib y tratarlo como un script Ruby que podés, que podés enchufar en las aplicaciones que necesites. Entonces, bueno, porque esta clase me quedó así, la pondría en app. App bien, Services puede ser un buen lugar, si es una sola y tenés pocos, App Models me sienta cómodo. Eh, el único pensamiento que tengo ahí más fuerte es que no es lib, es que es app, porque bien, tiene codificado esta relación. Pero bien, después si perfecto. es services o models, fíjate cuántos archivos hay en cada carpeta y decidís. Bueno, estaríamos listos entonces para la sección ya de conclusiones. Así que te dejo con tus conclusiones. Bueno, em, bueno, ya empezamos a hablar las conclusiones cuando hablamos de la trascendencia, digamos, en productividad, cuando estás cuidando el diseño de tu código, del tema de cómo mejora el testing también, cómo mejora el agregado de nueva funcionalidad, porque entendés mejor el código, porque las clases son más chicas, los métodos son más chicos, cómo te puedes comunicar mejor con tus compañeros programadores, todo eso es fundamental para mí. Otro tema es que a mí me encantan, para hablar de diseño de software, me encantan las 4 reglas que dijo Sandy Metz, que las vamos a poner como links después del episodio, porque son 4 reglas muy sencillas de explicar que codifican un montón de las buenas prácticas de las que estuvimos discutiendo hoy. Ya sabemos que hay decenas de patrones de refactorización, decenas de patrones de diseño, hay decenas de métricas de software, y para saber todo eso tenés que ser un erudito, digamos, tenés que tener experiencia, tenés que haber visto problemas, tenés que haber visto soluciones, pero las 4 reglas de Sandement son muy sencillas y el tema es que son un poco exageradas. Y las voy Claro, a decir ahora, como ejemplo, las clases no pueden ser mayores a 100 líneas de código. Y esa, bueno, más o menos explotás en N clases y más o menos sale. Pero los métodos no pueden ser mayores a 5 líneas de código, ya es bastante más difícil, porque un if sí, con un else implica 5 líneas. ¿Querés hacer un else if? ¿Querés hacer un switch? No te entra. claro, Ella dice, si querés romper estas reglas, rompelas si tu compañero te permite, o si tenés razones muy particulares y que sabés por qué, digamos, está bien romperlas. Pero si no, son unas reglas que te guían al software que va a quedar bien diseñado. Y esta claro, regla, que es la que para mí suena más dura, 5 líneas por método, es muy fácil, ¿no? Es más sencilla de lograr con el primer patrón que vimos, que es Intention Revealing Method, que se sí, trata de ponerle nombre a cosas. Y no solamente te van a quedar 5 líneas o menos, te van a quedar 5 líneas que describen lo que está pasando.
Claro. Entonces, estamos tendiendo a estas reglas, a estas buenas prácticas, que son bastante estrictas, de manera algorítmica casi, porque lo que planteamos en cada patrón fueron pasos, fueron algoritmos. Sí. Fueron transformaciones sintácticas al final. Bueno, entonces, por eso me parece muy, muy importante aprender de refactorización y de los patrones para refactorizar. Hay otras reglas que las pueden leer después en el link. Bueno, creo que eso es todo lo que tengo, no sé que quieras discutir algo más o alguna pregunta. La otra idea en realidad que me viene a la mente es esta idea de que hacer overengineering, pensar demasiado en cómo resolver un problema de la manera más elegante posible, puede ser una pérdida de tiempo. Y es verdad, puede ser una pérdida de tiempo. You ain't gonna need it, keep it simple, stupid, todas esas cosas. Son verdad, pero en todas las aplicaciones que vi, el problema era el inverso, era underengineering, era publicarlo esta semana y si sale con test mejor. Claro. Entonces, siendo que el sesgo tira para publiquemos esta semana, hagámoslo rápido, hagámoslo ahora, somos 8 programadores, no podemos estar todos de acuerdo en qué es mejor. Yo prefiero estar del otro lado, ¿me entendés? Para como equilibrar la balanza. Ya que somos vagos y queremos publicar e irnos a casa, bueno, ¿sabes qué? Yo prefiero estar del lado de overengineering, más que del terminémoslo y nos vamos a cenar. Claro. Eso es todo lo que tengo, creo. Sí, algo yo tengo acá anotado. Como otra de las conclusiones que habías mencionado hoy, ¿qué pasa cuando aparece un bug dentro de, no sé, un mes? Y si bueno, no te acordás lo que dijiste, lo tengo anotado. Claro, no, y también lo conté más temprano. Eliminamos código y desapareció un bug, de repente. Claro. Y si fuera un bug real, si fuera que existe un error en el programa, es mucho más fácil arreglarlo en una clase que tiene una única responsabilidad con 10 métodos que tienen responsabilidades bien definidas, que en código altamente acoplado, o que código que está hablando con 5 distintos objetos, 5 distintos servicios. Eso te permite no solamente disfrutar más del laburo, porque es más divertido, porque las cosas salen, sino también disfrutar del tiempo libre, porque te vas al parque y, y esperás que te lleguen menos notificaciones, menos excepciones al teléfono, menos papas en el horno, ¿me entendés? Vivís menos estresado. Claro, sí, son todas las cosas de la productividad al final. Soy bastante apasionado del tema. Evita un código más mantenible y más entendible, evita bugs, porque es más fácil de comprender. Los programadores no introducimos bugs porque tenemos ganas. Los introducimos sin darnos cuenta. Y cuando son fáciles de notar, porque pusimos un nombre semántico que no concuerda con lo que está ocurriendo, y lo descubrimos antes de que ocurra. Pero si tenemos un método de 40 líneas que está hablando de números y de estructuras de datos básicas como hashes y arrays, entonces un bug se nos va a pasar seguro. Un índice 0, un índice n, se nos va a pasar y va a explotar en producción. Exacto. Y la otra conclusión que habías mencionado hoy, que es un concepto que me resultó muy interesante, por eso también lo saco a colación. Algo que me dijiste, que hablaste sobre metaprofesionales y me definiste qué vendría a ser. Así que por favor comentalo porque es un comentario muy interesante que hiciste. Lo que me llama la atención de esta profesión es que trabajamos con y somos usuarios a la vez de las herramientas con las que trabajamos. Claro. Lo que quiero decir con esto es que si fuera pintor yo uso un pincel, pero en nuestro caso usamos el pincel y además lo fabricamos. Estamos construyendo nuestras propias herramientas todo el tiempo. Si hicieron una gema, si hicieron una aplicación, están construyendo un lenguaje, sobre un lenguaje de programación que habla del dominio de su problema, digamos usuarios, suscripciones, ventas, autos. Entonces estamos a la vez usando y generando la herramienta nuestra. Somos metaprofesionales, estamos trabajando de una manera en que podemos moldear el mundo nuestro, nuestras herramientas como tengamos ganas, y eso es poderosísimo. Y yo prefiero mucho más trabajar con herramientas elegantes y fáciles de comprender y que hablen en un idioma similar al que tengo en mi cerebro, que con herramientas que hablen de cosas distintas o que estén peor organizadas o que estén más lejos de la realidad en que yo o mis clientes hablan. Y este tema de refactoring tiene muchísimo que ver con eso. Si queremos modificar la estructura interna de un programa para que resuelva el mismo problema, pero de una manera que describa mejor, que especifique mejor qué está pasando en el mundo real, es eso.
es estar generando el auto que nos es más cómodo, estar generando el pincel que nos hace más productivos, o Claro, el exacto. libro que mejor comunica, nos comunica con nuestro equipo y nuestros clientes. Es muy loco eso, tiene, claro, tiene mucho que ver el generar nuestra herramienta con el refactorizar código que tenemos. Sí. Es un concepto que te vuelvo a repetir. Me resultó muy interesante cuando lo comentaste y tan cierto. Metaprofesionales. Metaprofesionales. Somos programadores para los clientes y para nuestras propias herramientas de programación también. Es muy Sí, loco. sí, sí. Bueno, antes de terminar, quería primero agradecerle a Tute, porque, Gracias a vos. bueno, por estar básicamente y por traernos este contenido tan interesante. Y querías comentarles que tanto el código como las filminas, como las slides que estaban a la izquierda, van a estar disponibles en un repositorio Git. Así que cuando salga publicado el episodio van a tener acceso a todo eso. Eh, bueno, y como ya para terminar, vamos a ir a la última sección del show, los picks. Para los que no conocen eh, qué son, porque no han visto, no han escuchado ninguno de los podcasts de Charles McWood, los picks son cositas que nos gustan a cada uno de los panelistas y que queremos compartirlo con ustedes. Pueden ser selecciones de cosas de programación como eh, no de programación, herramientas que nos sean útiles, shows que nos gusten de televisión, películas o cualquier cosa que sea de interés del invitado o del host. Así que, ¿tú te querés arrancar con los picks? Dale. Lo primero que quiero contar, que me llama muchísimo la atención y que ninguno de mis programadores amigos usa, es el hashtag de Twitter PairWithMe. Es increíble. Lo amo porque te podés conectar con gente que ni conocés, que está en cualquier lado del mundo. Te tenés que decir la franja horaria, digamos, la zona horaria en que estás viviendo, para trabajar en problemas similares. Entonces, suponete que en tu trabajo estás medio aburrido. Suponete que en tu trabajo los problemas que estás desarrollando son aburridos, no te desafían, no te dan el tiempo para investigar bien. Vas a Bear With Me y decís, bueno, me encantaría poder meter un pull request en tal proyecto. ¿Quién me acompaña? ¿Quién sabe? ¿Quién me hace mentoring? O al revés, tengo muchas ganas de trabajar en esto, ¿quién tiene ganas de acompañarme? Y es sorprendentemente fácil de encontrar gente muy buena onda Sí, que te acompañe en estas cosas. Y siempre dos mentes son mejor que una, especialmente si piensan distinto o si están a distintos niveles y cosas por el estilo, porque es cuando más aprendes. Si no, termina siendo una cámara de eco en la que estás medio solo. Eso me parece una locura. No solamente te socializa con gente que está trabajando en similares cosas, sino que creces un montón como programador técnico y como humano, porque tenés que estar comunicando mucho. Al fin y al cabo estás haciendo peer programming, que acá en exacto. Argentina me parece Sí, que no es tan común. Es sí, espectacular. Me parece que por fin ocurrió, digamos. Me parece que tiene sentido que ocurra ahora que tenemos internet y estamos todos reconectados, exacto. pero por fin está pasando en el mundo real. Peer with me, hashtag en Twitter, y pónganse a programar con quien tengan ganas. A Aprovechando mí me ese pick, encanta, así que si me quieren mencionar en Twitter y invitarme a hacer algo, yo lo hago. bien. Aprovechando el pick de Pair With Me, tenemos planeado algún episodio futuro sobre pre-programming, así que si alguno de los espectadores no lo ha hecho, no conoce, no sabe, en algún momento dentro de este show van a tener alguna experiencia, van a ver alguna experiencia. Sí, Buenísimo. te dejo seguir. La otra es un link que te voy a dar y que está en jsfiddle.net. Una planillas de cálculos en el navegador en 30 líneas de JavaScript, sin librerías. Me volvió loco. Usando buen Wow. HTML, usando buen JavaScript, usando todos los estándares que ahora tenemos en el navegador, generaron en 30 líneas de JavaScript una planilla de cálculos. Tenés celdas, podés poner funciones adentro, podés relacionarlas entre sí, hacer cómputos, es una locura, muy Wow. poderoso, muy elegante. Interesante para verlo. Y la otra es el proyecto Precommit, está en GitHub /hish /pre-commit, que te impide comitear errores. Entonces, si modificaste el esquema de la base de datos pero no las migraciones, o al revés,
o tenés espacio al fin de línea, o cosas por el estilo, te dice no te dejo comitear porque, bueno, tenés cierta anomalía. Y esto es un error casi seguro, y a mí me sirve Wow. mucho. Rara vez son falsos positivos y me hace quedar como un programador elegante, con eso te digo todo. Así que Bien. está muy buena. Y la última, nada que ver, no está relacionada, pero si no saben portugués, empecé a aprender portugués por Duolingo y me encanta. Mis amigos de Brasil me escribían cosas en Facebook y en Twitter y no entendía nada. Con un par de horitas en Duolingo, que es gratis, ya puedo leer sus comentarios. No puedo hablar, no puedo escribir, pero ya puedo entender, porque tenemos mucha intersección entre el español y el portugués. Me Claro. encantó este tema de aprender de maneras fáciles. Me parece muy interesante. Eso es todo por mí. Bien, muy, muy interesante. Bueno, yo también tengo 4 picks. Em, los que me conocen saben que yo soy muy fanático del podcast Ruby Rocks, eh, hosteado por Charles Maxwood, con quien vamos a tener el segundo episodio. Así que mi primer link sería el podcast Ruby Rocks. Hablan mucho sobre Ruby, aspectos técnicos, aspectos humanos. Muy, muy interesante. Otro podcast que escucho como segundo pick es Ruby Tapas. Perdón, no podcast. Es una serie de screencasts. Ruby Tapas son screencasts cortos sobre código Ruby, extremadamente interesantes. El, la cantidad de contenido que agrega Abdi Grim es el que lo es el host, digamos. La cantidad de contenido que agrega más y la duración del screencast lo hace ideal. Así que muy, muy, muy interesante para ver. Es es una serie paga, pero altamente recomendable. Después, hace poco, estuve con problemas en una mano, problemas de dolores y demás, y me compré un mouse que, bueno, que me ha ayudado mucho a superar esos dolores, así que mi tercer pick sería mi mouse. Sí, es un Mm. trackball, se maneja con la ruedita al costado. Es el Logitech M570, muy, muy, muy cómodo, muy interesante. Y finalmente otro gadget para los que les gusta leer. Hace poquito le compré a mi esposa un ebook reader, el Noob Simple Touch. Es un ebook reader de tinta electrónica, gasta muy poquita batería, no cansa la vista porque es tinta, eh, y tiene dentro de todo bastante capacidad, aparte de la posibilidad de extender la memoria. Eh, Así que es una adquisición extra interesante, ya lee mucho, así que le ha servido un montón. Los links para todos los picks van a estar en la página cuando esto sea publicado. Así que, bueno, por el momento ya no queda nada más. Te agradezco de nuevo, Tute, por estar acá, por hacer esto posible. Gracias a vos, un placer. Eh, y bueno, nos estamos viendo pronto. Nos vemos. Hasta luego.